Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Nuestro cordial saludo a esta hora de la mañana para el doctor Luis Serracín Dávila, ex ministro de Salud Pública, pero sobre todo una excelente persona, un gran profesional y un excelente amigo personal, a quien me es grato siempre tenerlo en mis chats y conversar y ahora mucho más saludarlo. Doctor Serracín, buen día. Orlando Murillo lo saluda. Orlando, buenos días, un gusto de escucharlo, un abrazo. Doctor, una de las cosas que se ha mantenido con perfil bajo, digamos, es la rehabilitación del Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, un instituto que le da prestigio al Ecuador, un instituto que se desarrollaban vacunas importantes para varias enfermedades de la niñez, para las picaduras de culebra, etcétera, y que un delincuente prófugo se atrevió a cerrarlo no obstante el prestigio internacional que tenía este instituto y que aspiramos lo logre recuperar y mantener para beneficio del país, doctor. Buen día. Buen día. Efectivamente, por la problemática de salud del país, en el año 1941, el Servicio Latinoamericano de Salud Pública con Fundación Americana y con el gobierno ecuatoriano crean el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical con el propósito de apoyar las acciones de salud en el Ecuador y se lo orienta en varios aspectos de gran importancia. Primero, fabricación de vacunas para cubrir las necesidades del país en la protección a la infancia y a los adultos de las diferentes enfermedades transmisibles. Segundo, la fabricación de la vacuna BCG contra la tuberculosis, considerando que el Guayas es la provincia con mayor incidencia y prevalencia de tuberculosis. Teníamos una vacuna liofilizada de gran potencia y conservación que por supuesto dejó de fabricarse y ahora importamos una vacuna líquida de la India que no tiene pues exactamente la misma característica. Tenemos luego la vacuna antirrábica que se fabricaba en el Instituto de Higiene, una de las mejores vacunas del mundo en cuanto a su potencia, lo cual fue comprobado por el Instituto Pasteur con análisis de nuestro biológico. El servicio de control de aguas para ver permanentemente un monitoreo de la calidad del agua que se ingería en la provincia y en cualquier otro lugar que lo solicitase. El registro sanitario donde los productos que venían del exterior, medicamentos, alimentos, cosméticos, plaguicidas, pesticidas, eran evaluados íntegramente, o sea, se los analizaba en su contenido para ver si su fórmula correspondía a lo declarado y entonces se le daba el registro. Ahora el registro es documental y por lo tanto no tiene de ninguna manera la seguridad y eso ha permitido, como usted ha visto, del ingreso de alimentos contaminados al país. Tenemos por otra parte el suero antiofídico que era propio para nosotros y que protegía de cualquier picadura de serpiente o mordedura de serpiente. En la actualidad ya no lo contamos y tenemos que importarlo de Costa Rica o de México. Cubre una parte de las serpientes ecuatorianas, otra parte no. A veces hay que ponerse 2 dosis de ese importado a un costo de $150 más o menos la dosis, cuando la vacuna, el suero antiofídico que se fabricaba en el Ecuador era a un costo de $14 la ampolla. Teníamos laboratorios dispersos en todo el país que eran como radares para detectar cualquier problema y actuar de inmediato, como sucedió con el brote de cólera. Cuando se lo descubrió el laboratorio de El Oro, lo descubrió, inmediatamente se actuó, se tomaron las medidas del caso y no hubo epidemia de cólera en el país. Desgraciadamente, este extraordinario instituto de prestigio nacional, regional y mundial fue decapitado por el decreto 1290 del presidente Correa. Hay que recordar que fue creado por decreto del Congreso y por lo tanto solo podía ser modificado por un decreto de ese nivel, o sea, en este caso la Asamblea Legislativa. El decreto personal 1290
que fue emitido, firmado por Correa, es un decreto inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, esa ruptura del instituto jamás tuvo valor ni vigencia desde el punto de vista legal. En este momento se lo dividió en el ANSA y en el INSPI. En el INSPI se están haciendo algunas acciones positivas, como lo vio el presidente que lo visitó, pero el Instituto Nacional de Higiene no ha sido rehabilitado todavía legalmente. Persiste el decreto miserable y canallesco 1290 que lo partió y que necesitamos que nuestro presidente actual cumpla con su palabra en el sentido de rehabilitarlo integralmente para en un tiempo que tomará pues algunos meses o años poder volver a estructurar y a poner a brillar el Instituto Nacional de Higiene en el Ecuador, que era, como lo mencionaste en un momento, un centro de altísimo prestigio y de gran rentabilidad en el plano de la salud pública ecuatoriana. Doctor Serracín, ¿cuál es la situación exacta del instituto? Porque de lo que conocemos, en el gobierno de Guillermo Lasso se lo pretendió rehabilitar, no se hizo nada o mayormente nada. Pero ahora parecería ser que el presidente, el joven mandatario Daniel Noboa, sí le ha dado algún impulso capaz de que pensaba, no sé si me corrige, que estaba ya funcionando no en un 100%, pero al menos teniendo la iniciativa para rehabilitarlo auténticamente. No, todavía no. Se hizo una visita valiosa, yo creo que para dar impulso al INSPI, que es una de las partes en que se partió, valga la redundancia, el Instituto de Higiene, pero no ha habido todavía la rehabilitación integral y total que tiene que partir con la anulación de ese decreto miserable 1290 para que una vez que ese decreto sea reveído o sea definitivamente eliminado por el nuevo presidente, el presidente Noboa, pueda comenzar a reorganizarse la rehabilitación integral del Instituto de Higiene. Ahora, junto con la derogatoria del decreto 1290 firmada por el delincuente prófugo, habrá también que determinar una partida específica para rehabilitar equipos, rehabilitar el mismo estado físico del instituto, para contratar a nuevos científicos ecuatorianos para que participen en la producción de esa gran cantidad de producción que tenía el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que le ahorraba no solamente recursos al país desde la perspectiva de la compra de vacunas, sino económicamente en la disminución de inversión para la salud, para la niñez, para las personas con tuberculosis y otras cuando tenía necesidad de atenderlas, como ocurre ahora. Como lo dice, teníamos vacunas de altísima calidad. Jamás hubo un caso de polio, de difteria o de tosferina en nuestro tiempo, porque teníamos perfectamente organizado el PAI, o sea, el programa ampliado de inmunizaciones, con lo que producía el Instituto de Higiene, vacunas de excelente calidad y a magnífico precio, no como las que está comprando ahora el Ministerio, que le cuestan 3 o 4 veces más del costo que se pagaba con las vacunas ecuatorianas, que en algún tiempo, por ejemplo, cuando yo fui ministro, teníamos tal grado de producción que pudimos llegar hasta exportar nuestra vacuna triple a Centroamérica con gran éxito, justamente para favorecer o fortalecer los programas de protección en 2 o 3 países centroamericanos. Eso se perdió y la rehabilitación, como lo ha mencionado, implica un despliegue no solamente económico, sino humano y estructural para poder revitalizar los equipos que se pueda, reemplazar aquellos que estén obsoletos en un instituto donde no han funcionado más de 10 años. ¿En qué condiciones estarán esos equipos? Y el apoyo que tuvimos de Alemania y del Japón por ser un instituto de un prestigio absoluto, teníamos un gran apoyo desde el punto de vista estructural y económico para el Instituto de Higiene. Todo eso tendrá que volver en una forma progresiva y, por supuesto, permanente, para volver
en unos cuantos años, 4 o 5 años, a poner en su punto al Instituto de Higiene nuevamente en las características y condiciones en que se encontraba al momento de su desaparición. ¿Cuáles son los contactos que se tienen con el gobierno a efectos de canalizar auténticamente la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Instituto Nacional Leopoldo Izquierda Pérez? Se han tenido algunos contactos, se le ha entregado el programa completo de rehabilitación del instituto al presidente, nos apoyó mucho en eso la ex ministra Mónica Palencia con gran entusiasmo, el ex gobernador de la provincia del Guayas también nos dio, el coronel Molina Flores nos dio también gran apoyo, es decir, se conoce a nivel de gobierno lo que es el instituto, lo que se necesita para rehabilitarlo. Falta la decisión final de derogar el 1290 y poner en marcha la institución como corresponde. Muy bien, doctor. Habrá que seguir empujando el tema, ¿no? Y de nuestro puesto de trabajo lo vamos a seguir haciendo, a efecto de que esto se cristalice para beneficio de los ecuatorianos, porque este es un servicio que desde allí, desde el Instituto Nacional Leopoldo Izquierda Pérez, se le da a los ecuatorianos, doctor. Y no solo a los ecuatorianos, porque efectivamente era para nuestro beneficio, pero era tal el nivel científico del instituto que otros países se beneficiaban de nuestras investigaciones, sobre todo en aspectos de bacteriología, de parasitología, ya que en el instituto se descubrieron bacterias que afectaban a nuestros ciudadanos, se descubrieron parásitos nuevos que no habían sido descubiertos antes, es decir, había una labor de carácter docente, de carácter de investigación y de carácter operativo extraordinaria, y todo eso se perdió. Nada raro es que de haber estado habilitado el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez tranquilamente hubiera de pronto haber cosechado dentro de su producción alguna vacuna contra el virus que nos afectó en el 2020. Sí, efectivamente, contra el COVID pudo haber sido un centro, no digamos de elaboración por ser una cuestión que era de carácter, digamos, muy costoso, pero poder, por ejemplo, poner como un centro de envase de vacunas hubiera sido excelente para poder tener una mejor provisión a mejor costo. Interesante, doctor. ¿Cómo está la salud del país? ¿Cómo ve usted al gobierno con el Ministerio de Salud Pública? ¿Se ha avanzado en algo? Por el momento está en el mismo estado. El Ministerio de Salud está en una situación de obsolescencia, necesita una reforma orgánico-funcional total, necesita una reestructuración completa, necesita una revisión de la programática del mismo y de su capacidad de producción y personal, es decir, una reforma integral para que vuelva a ser un Ministerio de Salud en todo el sentido de la palabra. Y en eso implica también el mejorar la adquisición de medicamentos, ya que se ha convertido desde el 2007 esta parte en un botín para estos mafiosos politiqueros que han visto en la venta de medicamentos la forma como enriquecerse afectando al pueblo ecuatoriano. Es una lástima porque incluso yo le presenté al Seguro Social, al director actual del Consejo Superior, la forma perfecta de hacer una compra de medicamentos como lo hacemos en la Junta, donde adquirimos medicamentos de excelente calidad y a magnífico precio, pero que no dejan rentabilidad para el bolsillo, sino todo va a la institución, y por lo tanto carecen absoluto de interés en los medios actuales, y nada de eso se ha hecho, y sigue habiendo la problemática y el mal manejo de la compra, por supuesto, porque las coimas están siempre adelante tratando de cumplir su propósito de enriquecer a los funcionarios al margen de entregar medicamentos de verdadera calidad terapéutica. Bien, doctor. Interesante lo que usted acota, y ojalá que ese sistema
tecnológico que mantiene la Junta de Beneficencia y Guayaquil se lo puede utilizar también dentro del Ministerio de Salud Pública, así como en el Seguro Social. Lamentablemente, la corrupción campea por todos lados, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar que aquello ocurra, doctor? Bueno, lo importante es colocar en las estructuras gubernamentales a personas con verdadero conocimiento de salud y con antecedentes de honestidad probada, para que puedan a su vez transmitir esa tónica a los servidores del portafolio y se pueda reenrumbar la política de salud, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista moral. Totalmente de acuerdo en eso, pero debemos recordar que hay grupos de poder que están enquistados en varios ministerios, si no en todo el Estado, en la justicia, en la Asamblea, en el Ejecutivo, en todos los ministerios, también en el de salud, también en el Seguro Social, que son los que trafican y matan a quienes se oponen a ese sistema corrupto que han implementado desde el 2007 a esta parte. Se requiere, Orlando, un funcionario bien puesto, con los pantalones bien puestos, que tome las acciones que deba tomar y haga las reformas que se requieren para que vuelva nuevamente a haber una tónica administrativa, operativa y financiera que esté basada en los cánones de la honestidad y del comportamiento adecuado como debe ser, ¿no? Pero en el Teodoro Maldonado Cargo, recuerde, doctor, han matado como a 3 directores. Un director, en cambio, estaba involucrado en el tema de la corrupción, de apellido Jairala, si mal no recuerdo. Una administradora la mataron también, una joven que se oponía justamente a todas estas bandas que tienen, no solamente la medicina, sino también organizaciones para la limpieza de los hospitales, que es un millonario contrato que allí se maneja, y otros enseres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para destruir todo eso? Pues tomar las acciones del caso y con la fortaleza y el apoyo de la ley y de los reglamentos y de las estructuras establecidas, hacer los cambios que se necesitan sin temor y poniendo el orden como corresponde, Orlando. Muy bien, doctor. Hay que empujar el carro para que así sea, porque la plata, el dinero que necesitan los pobres en la atención de salud, en educación, justamente se la roban estos fascinerosos mafiosos políticos que medran siempre del Estado. Gracias por su participación aquí en OMC Noticias, doctor, y siempre grato saber de usted, siempre grato oírlo y leer su columna en Diario Expreso también. Gracias, Orlando, muy gentil de su parte por la invitación, mucho éxito en su gestión de difusión y de periodismo tan importante para el país, y le mando un especial abrazo. Igualmente, mi querido amigo, gracias, buen día. Buen día. Son las 7:28, hemos conversado con el doctor Luis Racín Dávila, exministro de Salud Pública de nuestro país, sobre la rehabilitación necesaria que se debe tener de un gran centro de investigación como lo fue el Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, lamentablemente cerrado por un delincuente que no supo apreciar la importancia de aquello y pensar que sigue engañando al pueblo.